Hola a todos, mi nombre es el licenciado José Luis Velázquez y vamos a estar viendo en esta ocasión la materia de Introducción al Estudio del Derecho. ¿De acuerdo? Vamos a poder identificar las características del conocimiento científico y ubicarla a la ciencia jurídica en el campo de las ciencias sociales, humanísticas y normativas, así como revisar las particularidades del derecho como su objeto de estudio. De acuerdo, vamos a estar viendo primeramente algunos conceptos básicos que nos podrán ayudar para entender y definir un poco mejor la ciencia del derecho. De acuerdo, primeramente vamos a estar viendo qué es el ser humano. El ser humano en cuanto persona en el sentido filosófico y no solo biológico es un ser libre con capacidad de elección o libertad de elección vinculada con factores biológicos, sociológicos, sociales y culturales. La libertad psicológica como dato de la circunstancia humana que distingue al hombre de los restantes animales y orienta su acción y reflexión. Recordemos que en nuestro día a día siempre tenemos algo que elegir, siempre estamos en constante elección. Nos levantamos, vamos a realizar nuestro día a día, vamos a realizar nuestras actividades y es qué me voy a poner, qué combina con este pantalón, qué voy a desayunar, qué tipo de cereal voy a comer, dónde voy a ir, qué actividad voy a realizar. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos distingue al ser humano de los restantes animales que existen. ¿De acuerdo? Por medio de la capacidad para discernir y elegir, el ser humano puede, si así lo requiere, y lo permiten en sus circunstancias concretas, construir su vida hacia la libertad individual y hacia relaciones de equilibrio, armonía y de reciprocidad con los demás. Pérez Nieto deduce que el ser humano ocupa un lugar en la naturaleza. Se diferencia de esos otros seres en los productos o las manifestaciones culturales que refleja en el derecho. ¿De acuerdo? En el derecho. ¿De acuerdo? ¿Qué es una persona? Bueno, ya que vimos el concepto de que es un ser humano, una persona es un ser, existe, vive, está fuera de la nada y se da cuenta de ello. El hombre es un ser que existe en sí, no en otro. ¿De acuerdo? La persona es más es ser consciente, racional, dotado de derechos y obligaciones. Esa persona que actúa en una sociedad reconociendo una dignidad. ¿De acuerdo? Recordemos que aquí tenemos dos conceptos fundamentales que vamos a estar viendo constantemente. Cada persona, cada ser humano tiene tanto derechos como obligaciones. ¿De acuerdo? No solamente tenemos la parte positiva, si lo queremos ver de esta manera, sino también la parte negativa de obligaciones. Tenemos que respetar a los demás, tenemos que comportarnos en sociedad, tenemos que realizar nuestras actividades. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a estar viendo en Introducción al Estudio del Derecho. ¿Qué es una sociedad? Bueno, ya vimos la parte individual, ahora vamos a ver la parte colectiva. Jacinto Choza, en el Manual de Antropología Filosófica, menciona que el hombre es por naturaleza un ser social y por ende es necesario que para lograr sus objetivos esté inmerso en la sociedad, pues de estar aislado no se basta a sí mismo. ¿De acuerdo? Otro autor, Jaime Cárdenas Gracia, define sociedad como el conjunto organizado de individuos que viven establemente diversos tipos de relación en un tiempo y en un espacio determinado, en donde el derecho es un aspecto de la sociedad. Uno muy importante, pues se encuentra en todas partes. Recordemos que toda persona en una sociedad necesita o requiere de otro. ¿De acuerdo? Esto lo vemos en la familia, como trabajando en equipo, mamá y papá y los hijos, realizando cada uno sus aportaciones en particular, trabajan armoniosamente y llegan a un fin colectivo. Asimismo lo vemos en la escuela, en el trabajo y si nos vamos de lo mínimo a lo máximo, de lo particular a lo general, estos grupos sociales
llamado familia, escuela, estudiantes, trabajadores en alguna empresa, lo llevamos o lo maximizamos de manera general, se llama sociedad. Todos trabajando en armonía, todos trabajando de la mano, organizados, llegan a un fin determinado. ¿De acuerdo? La paz entre ellos y cada uno de nosotros consigue su fin común. Ok, pasemos al siguiente concepto que es cultura. Para María Isabel Jiménez Moles, la cultura, del latín coyere, cultivar, significa en su origen cultivo de las aptitudes humanas. La cultura de todos los pueblos, como conjunto de bienes ideales y materiales, tiene variados territorios determinados por la vocación de las naciones en la historia universal. Así todos los pueblos han heredado al lado de sus obras de arte, sus organizaciones económicas, políticas, sociales y religiosas, un caudal de conocimientos científicos, instituciones jurídicas y multiplicidad de concepciones filosóficas. Recordemos que cada uno de nosotros trae consigo una cultura. Esto lo vemos en cada una de nuestras familias. Esta cultura que nos enseñan, esta cultura que pasa de generación en generación y que nosotros ponemos en práctica. ¿De acuerdo? Si lo vamos o lo llevamos a regionalismos, el sur, el centro y el norte del país, cada una de estas familias o cada uno de estos grupos sociales conlleva una cultura en particular, ¿de acuerdo? Y esa cultura nos ayuda a identificar quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que vamos a realizar por el bien o el fin común. ¿De acuerdo? Con estos conceptos podemos llegar a la definición de qué es derecho. Derecho es una de las preguntas básicas del primer curso de la carrera de Derecho. Pregunta cargada de ambigüedades, pues muchos autores han tratado de definirla acorde a su contexto histórico, político, económico, cultural y social, así como desde diversas ciencias como la política, la filosofía, la psicología, la sociología, por mencionar algunas, de lo cual no se ha llegado a una definición única y universal. Cada una de estas ciencias, cada una de estas materias que acabamos de identificar da como origen o da como prioridad que sería el concepto de derecho. Al final, el derecho es una ciencia social que crea el hombre para ordenar, regular y sancionar. Recordemos que debe de haber una regla, debe de haber alguna norma. Norma es igual a regla o sinónimo de regla que estipula el comportamiento, la comunicación, la vivencia de las personas. Recordemos que si bien es cierto que cada uno de nosotros tiene libertades, no podemos ir más allá de la libertad porque se convertiría en un libertinaje. ¿De acuerdo? Entonces, debe de haber como tal una ciencia social para que haya un orden, para que haya la paz, para que regule y sancione el comportamiento de cada una de estas personas que habitamos. Cada persona, recordemos que piensa diferente que otra. Juanito piensa diferente que María, José Luis piensa diferente que Gustavo, Gustavo piensa diferente que Sandra. Entonces, ¿cómo controlamos el pensar de cada uno de nosotros? Por eso es que existe el derecho. También podemos definir al derecho como el conjunto de normas jurídicas que confieren facultades, que imponen deberes, que otorgan derechos, con el fin de regular los intercambios y en general la convivencia social para la prevención de los conflictos o su resolución, con base en los criterios de certeza, igualdad, libertad y justicia. ¿De acuerdo? Teniendo estos conceptos como tal, podemos dar una definición de derecho. Cada uno de nosotros, entendiendo un poco mejor los conceptos que acabamos de platicar, podemos entender, comprender, analizar y definir el concepto de derecho. De manera muy general, podemos decir que el derecho es el conjunto de personas, conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia de las personas que habitan dentro de una sociedad, que habitan en un lugar particular.
¿De acuerdo? Entonces, con estos conceptos podemos definir al derecho. Toda definición de derecho, toda definición de derecho debe de contener tres elementos: hechos, valores y normas. Esto se puede entender como la teoría tridimensional del derecho. Entiende que existen tres dimensiones básicas de la experiencia jurídica: el hecho social, el valor y la norma, y que por tanto cualquier definición del concepto de derecho debe comprender esos tres ángulos, a diferencia de otras definiciones de derecho que suelen ser unilaterales porque incluyen alguno de los elementos, pero no a las tres. Sí los incluyen, pero no los implica mutuamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la teoría de la tridimensional de derecho, en donde estos elementos deben coexistir para poder definir el concepto de derecho. Viendo todos estos elementos y comprendiendo un poco mejor estos tres elementos, podemos decir que el derecho en concreto es un orden instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa, coercible, son sancionadas y, en caso necesario, aplicadas o impuestas por la organización que determina las condiciones y los límites de su fuerza obligatoria. ¿De acuerdo? Vemos tres elementos: que es bilateral, que debe de haber dos partes, pi de dos; externa, tiene que exteriorizarse, perdón, la voluntad del hombre; y coercible, que ésta puede ser sancionada como tal. Y con esto podemos definir el estudio o el concepto de la palabra derecho. Volvemos a repetir: de manera general, cada uno de nosotros realizará su concepto particular con todos estos elementos que acabamos de platicar. Conjunto de normas jurídicas. Recuerden, norma, dijimos o mencionamos que era una regla. Conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del hombre dentro de una sociedad. Conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia de las personas en un lugar determinado. Y así, con estos elementos, podemos cada uno de nosotros definir al derecho.